Muy bien. Bueno, buenos días a todos y todas. Me dan ya por interno la señal de que podemos comenzar con el evento. Quiero darles la bienvenida a este evento titulado La independencia judicial en el Perú, una mirada desde los estándares y jurisprudencia del sistema interamericano. Es un evento coorganizado por el Due Process of Law Foundation o Fundación para el Debido Proceso, IDL, y el CICAG, que es el Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi nombre es Enrique Sotomayor, justamente estoy en representación del CICAG. La directora del CICAG, la doctora Betsabe Marciani, hoy día no nos puede acompañar, pero igual desde el CICAG estamos aquí presentes. También me gustaría agradecer, antes ya de iniciar formalmente con el evento, a La Mula, a Útero P y a IDL Radio por acompañarnos haciendo la transmisión en vivo. También a través de las redes sociales del CICAG, de la Universidad Católica, se transmitirá o retransmitirá el evento, así que lo podrán ver luego grabado también en nuestras redes sociales. Sin mayores preámbulos, quiero darle el pase a Úrsula Indacochea, quien es directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso. Buenos días, Úrsula, y buenos días a todos y todas. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Úrsula Indacochea, dirijo el programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso y es para nosotros muy grato poder coauspiciar y acompañar esta conversación el día de hoy sobre el balance, digamos, en términos de independencia de la justicia en el Perú desde una mirada de los estándares interamericanos. El objetivo que nos mueve a convocar y a acompañar esta conversación es un poco la constatación del protagonismo que han tenido los temas de justicia en los últimos años en el Perú en la agenda pública, ¿no? Hemos hemos vivido una crisis luego de la revelación de unas extendidas redes de corrupción en nuestro sistema de justicia que llevaron a la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura y a la creación de un nuevo órgano constitucional como la Junta Nacional de Justicia, a la creación de autoridades de control del Poder Judicial y de la Fiscalía de manera externa, que es un gran cambio también. Y hemos también presenciado ataques y persecuciones y amenazas a varios operadores de justicia que han recibido la protección de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el tema en el Perú no ha sido menor, no lo ha sido nunca en realidad, porque muchos de los precedentes importantes en el sistema han sido casos peruanos, pero nos parece importante traer esta discusión porque el sistema ha avanzado recientemente en algunos de los estándares han sido producidos con nuevas sentencias de la Corte y nuevas aproximaciones de la Comisión, también que ha incorporado una perspectiva de corrupción y derechos humanos a su trabajo. Entonces nos parecía muy, muy bueno poder hacer este balance. Y para esto tenemos un panel realmente de lujo que quiero pasar a presentarles. En primer lugar, quiero presentarles al comisionado Joel Hernández García, que él es el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia, pero además ha sido relator para el Perú en su primer periodo. Él está en su segundo periodo como comisionado y ha sido también presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un abogado mexicano de la UNAM y también con una amplia trayectoria como embajador en el Servicio Exterior Mexicano, ha sido representante permanente de México ante la OEA, entonces conoce muy bien la realidad latinoamericana, los estándares y también la situación de Perú. Muy buenos días, comisionado, muchas gracias por acompañarnos. En segundo lugar, les presento a el doctor Jorge Mesa Flores. Él es el coordinador del área de casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se encarga de gestionar los casos en su etapa de fondo, los casos individuales en su etapa de fondo y también aquellos casos que están pendientes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un abogado mexicano, también de la UNAM, con estudios de posgrado en Georgetown University, y también ha sido coordinador del área de medidas cautelares de la Comisión, especialista del Grupo de Corte,
y especialista de la misma Relatoría de Defensores y Defensoras en la época en que se hizo el informe que todos conocemos de garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Bienvenido, Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Y finalmente tenemos en nuestro panel una destacada abogada peruana que conoce muy bien los ires y venires de la justicia en el Perú. Ella es Cruz Silva, es la coordinadora del área de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal, que se reincorporó al Perú hace relativamente poco, después de una estancia muy exitosa en México como coordinadora del área de Estado de Derecho de la Fundación para la Justicia del Estado Democrático de Derecho, y que además pues tiene estudios de posgrado en la Universidad de Chile en temas de anticorrupción y accountability. Buenos días, Cruz, gracias por acompañarnos. Vamos a empezar esta conversación entonces con el comisionado Joel Hernández, un poco preguntándole, para que nos pueda ilustrar cuáles son estas garantías que conforman el principio de independencia judicial, que está recogido en el artículo 8 de la Convención Americana. ¿Qué garantías componen dentro de los estándares interamericanos este principio, y cómo también este principio se equilibra con otros como la responsabilidad o rendición de cuentas, que también, digamos, forma parte del corpus juris internacional a través de convenios, el Tratado Interamericano contra la Corrupción, por ejemplo, u otros instrumentos? Adelante, comisionado. Bueno, muchas gracias a Úrsula por esta presentación, y muchas gracias a Dr. Sobló, a IDL, a la Universidad, a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este ha sido realmente un tema que hemos venido trabajando muy de cerca con ustedes. Ya bien lo decía Úrsula, como la comisión ha venido observando este cambio, esa transformación institucional en el Perú para lograr tener un órgano de gobierno de la judicatura que tenga los elementos para poder conseguir una judicatura íntegra acorde a los estándares interamericanos, dentro de los cuales, en este caso, las garantías judiciales es un aspecto muy, muy importante. Yo quisiera en estos minutos que tengo hacer referencia precisamente a estos casos peruanos a los que hacía referencia Úrsula, que fueron dando los estándares de independencia judicial. Los casos son de operadores de justicia peruanos, jueces peruanos: Jorge Luis Cuyalabi, Janobert Díaz Alvarado, Marta Silvana Rodríguez, Walter Antonio Valenzuela, que en su momento se desempeñaban como jueces, juezas, jueces y fiscales en Perú. Y estos casos son muy importantes en el desarrollo de los estándares interamericanos de independencia judicial. Generalmente, los casos que llegan al sistema se presentan respecto a violaciones que incurren agentes del Estado en contra de personas que se encuentran bajo la jurisdicción de un Estado. Aquí estamos en un caso donde las víctimas son precisamente operadores de justicia. Y eso hace muy interesante el tratamiento de cómo a los propios operadores de justicia deben de aplicarse los estándares de integridad judicial. Como es habitual en la mayoría de las democracias, el Estado peruano cuenta con mecanismos de evaluación para la idoneidad de las personas que ocupan importantes puestos en la procuración e impartición de justicia. Durante los años 2001 y 2002, el Estado llamó a las víctimas a sus procesos de ratificación al entonces Consejo Nacional de la Magistratura, una entidad que fue ahora sustituida por la Junta Nacional de Justicia. Terminado el procedimiento administrativo de evaluación, el entonces Consejo Nacional de la Magistratura decretó la no ratificación en los puestos de las víctimas
por lo cual las personas no podrían continuar en sus cargos. De conformidad con las leyes aplicables en ese momento, esta decisión no era impugnable. Es decir, que las víctimas no podían ir a ningún medio de control jurisdiccional en sede local. No existía un tribunal que pudiera atender sus reclamos. Esto se deriva de las normas de derecho interno y como estaba establecido precisamente en la legislación interna, los tribunales que conocieron de los casos a través de amparos, pues confirmaron las decisiones de suspensión en los puestos, confirmaron la decisión de la no ratificación. Esta medida de no ratificación implicaba un extremo impacto en la vida laboral de las personas, pues las decisiones suponían además una prohibición de reingresar, ya sea al Poder Judicial o al Ministerio Público, y por lo tanto, esencialmente se terminaban sus carreras al servicio de las instituciones del Estado. Ustedes pueden pensar la situación tan difícil que enfrentaban estas personas. No solamente se les había privado de sus cargos para los que habían sido nombrados, sino de que esto había sucedido a través de un procedimiento expedito y poco transparente que no derivó en una decisión motivada. Es decir, estas personas se quejaron ante la comisión y luego el caso ante la Corte de no haber podido conocer las acusaciones o los elementos que analizaba el Consejo de la Magistratura para tomar las decisiones. Que además, las determinaciones de no ratificación eran muy breves y se limitaban a afirmar si se ratificaba o no a la persona sin explicar de ninguna manera las razones de fondo de la decisión. ¿Qué es lo que hace la comisión al conocer estos casos en los informes de fondo? La comisión recuerda que las garantías establecidas en el artículo 8 de la Convención no se limitan a procesos penales, sino que se aplican a procesos de otra naturaleza. Por lo que las garantías del 8.2 aplican entonces a los procesos sancionatorios de esta índole. Este artículo dispone la presunción de inocencia y algunas garantías mínimas como la comunicación previa y detallada de la acusación, la concesión del tiempo y medios adecuados para preparar la defensa, el derecho a recurrir el fallo. Estas son entonces las garantías judiciales consagradas en el artículo 8, que en los casos que comento no fueron respetadas. Estas garantías son mínimas porque son aquellos requisitos básicos que los estados se han obligado a cumplir para garantizar que los procesos se lleven a cabo ante sus órganos de decisión jurisdiccional de una manera justa y apegada a derecho. Al ser garantías mínimas, estamos entonces ante un piso que los estados pueden a su vez otorgar mayores garantías o en sistemas mucho más refinados. En este caso, muchas de esas garantías no fueron respetadas por el Estado peruano porque su sistema de evaluación y de ratificación no estaba modelado de forma suficientemente cercana a la Convención y permitía la toma de decisiones trascendentales sin que estas fueran justificadas y necesarias. Esto es muy importante porque la independencia judicial, como dije al inicio, es un requisito para la protección de los derechos humanos. Pero además, la protección que brinda el artículo 8 de la Convención debe entenderse como reforzada respecto a juezas y jueces para poder asegurar su independencia. Así lo ha determinado la Corte en el caso Apitz Barbera y otros contra Venezuela, donde indicó, abro comillas, que la garantía de no estar sujeto a libre remoción conlleva a que los procesos disciplinarios y sancionatorios de jueces deban necesariamente respetar la garantía del debido proceso y debe ofrecerse a los perjudicados un recurso efectivo. Hasta aquí respondo a la pregunta de Úrsula sobre las garantías contenidas en el artículo 8. Paso ahora a hacer brevemente, en el tiempo que me queda, Úrsula, no sé cómo voy, a hacer alguna mención sobre la importancia de avanzar en la integridad
de juezas, de jueces y en general de operadores de justicia en la lucha contra la corrupción. Únicamente en la medida en la que en un Estado se puede avanzar en la independencia de los poderes públicos, en la imparcialidad de juezas, jueces, fiscales, operadores de justicia en general, un Estado se encontrará mucho mejor equipado para conocer de aquellas causas que tengan como trasfondo actos de corrupción. Y de esta manera poder avanzar hacia el resarcimiento de las víctimas. Si no se logra contar con una judicatura íntegra, profesional, seleccionada acorde a los más altos estándares, pero también evaluada conforme a garantías judiciales mínimas, incluyendo el debido proceso, entonces vamos a enfrentar una judicatura débil que puede ser sujeta a la vez de actos de corrupción. Y en ese momento la justicia se quiebra y no cumple el fin para el que fue perseguido. Lo dejo hasta aquí, Úrsula, y sigo atento a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias, comisionado. Vamos a pasar entonces con Jorge Mesa. Jorge, un poco quisiera preguntarte sobre la evolución, digamos, de estos estándares, de la jurisprudencia de la Corte, porque en los últimos, ya no decir solo años, sino en los últimos meses o en el último año ha habido muchos casos sobre operadores de justicia, casos interesantes que han tocado temas novedosos que no habían llegado hasta ahora al sistema, y además vienen otros seguramente en los siguientes periodos de sesiones de la Corte con temas también novedosos que van a enriquecer los estándares de independencia judicial. Entonces, quizá nos pudieras dar alguna mirada general sobre qué avances, qué novedades trae este cuerpo de estándares sobre la independencia de la justicia. Muy bien, pues muchas gracias, Úrsula, y agradecer mucho a las instituciones que invitaron a participar en este panel. En realidad, ya el comisionado ha mencionado varios de los fundamentos pues de la teoría, digamos, de los casos que han sido presentados por la Comisión a la Corte Interamericana y sin duda el que ya explicó referido a los procesos de ratificación y evaluación es uno de los más relevantes desarrollos que han habido. Voy a aprovechar estos minutos para señalar cuál es el panorama general o cómo se ha construido este proceso de evolución jurisprudencial en el sistema interamericano en lo referente a la independencia judicial. Quisiera comenzar por señalar que hay un reconocimiento de que es una costumbre internacional. Hay reconocimientos, digamos, en todos los tratados regionales de derechos humanos y a nivel universal en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en cuanto al reconocimiento del principio de independencia judicial. Sin embargo, la Convención Americana, que pues establece este derecho, no se refiere de manera explícita a un derecho a la independencia judicial de los jueces como tal, y han habido, digamos, bastantes desarrollos que han sido a través de los pronunciamientos de casos y de los informes temáticos que se han construido, ¿no? Entonces, la primera punto, digamos, de esta evolución parte por reconocer que hay un vínculo de la garantía de independencia pues, con el acceso de la justicia. Entonces, todos los primeros casos que la comisión se pronunció y envió a la Corte tenían que ver con reconocer el derecho a la independencia judicial, pero desde la perspectiva de los justiciables. Entonces, era la violación al principio de independencia judicial, por ejemplo, cuando pues, se iban los casos a la justicia penal militar y la comisión y la Corte pues, declaraban esta violación desde la perspectiva del acceso a la justicia. Con posterioridad se dio este reconocimiento tan relevante de considerar que en todos los procedimientos de separación de jueces tendrían que aplicar las garantías del debido proceso, que es algo que ya hacía hincapié el comisionado Hernández, y es un desarrollo que partió desde la comisión, desde los años 90, donde la comisión se pronunció en un caso respecto de Panamá, el caso Chiriquí, donde el Estado decía que pues, era una cuestión meramente administrativa y que la misma autoridad que nombraba pues, podría decidir que ya no era idóneo para que continuara en el cargo, y la comisión pues, consideró que no,
que tendría que aplicarse este debido proceso con garantías equiparables, incluso lo señaló la Comisión al proceso penal. El tercer aspecto relevante en esta evolución pues, es reconocer que hay garantías reforzadas de inamovilidad. Y esto ya llevó a una interpretación de la Convención Americana a la luz de los principios básicos de Naciones Unidas sobre la independencia de la judicatura. Y básicamente son tres las garantías que se desarrollaron. La primera, el adecuado proceso de nombramiento y selección. La segunda, la inamovilidad en el cargo. Y la tercera, las garantías contra presiones externas. De estas tres garantías, hay varios casos sobre violaciones como resultado de pues, no respetar este principio de inamovilidad del cargo, que implica que los jueces pues, terminen por el tiempo que fueron nombrados o que sean separados con las garantías del debido proceso. Hay casos también relacionados, bueno, hay uno en realidad relacionado con presiones externas, que es el caso Villaseñor, contra Guatemala, donde la Comisión y la Corte pues dieron luces sobre el contenido de esta protección de no ser objeto de injerencias dentro del propio Poder Judicial, de sus integrantes o incluso de terceros, como puede surgir con hostigamientos o amenazas. Y hay también algunos casos sobre procesos de nombramiento y selección, pero sobre todo en fiscales. La Corte Interamericana, en un caso reciente respecto de Perú, en el caso Casanina y uno respecto de Colombia, Martínez Esquivia se pronunció sobre la manera en la cual puede traducirse en una violación al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, el no tener un régimen de nombramiento que dé estabilidad a los operadores de justicia, y en el caso concreto pues eran fiscales provisionales de libre remoción. Otro de los desarrollos, y quizás este ha sido de los más relevantes en la jurisprudencia del sistema, es ya reconocer que existe un derecho del juez a la independencia judicial. Y esto fue a partir de casos ecuatorianos, el caso Quintana Coelho y Camba Campos, relacionados con la destitución de, pues en una semana, de integrantes de las tres altas cortes de Ecuador. La Corte Interamericana hizo una relación entre el derecho de los justiciables a contar con un tribunal independiente, las garantías reforzadas que les mencionaba de los jueces y juezas, y de allí deducir que hay un derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad que deriva del artículo 23. 1C de la Convención Americana, que reconoce precisamente como ámbito de los derechos políticos el acceder y permanecer en condiciones de igualdad en el cargo en el ejercicio público. Entonces, estos son, digamos, los cimientos de la jurisprudencia del sistema interamericano, y en los últimos años podría mencionar tal vez tres aspectos que han sido más desarrollados. Uno de ellos es el de libertad de expresión de jueces y juezas. El otro tiene que ver con el entendimiento de las garantías en los juicios políticos. Y finalmente, el que mencionaba ya el comisionado respecto de los procesos de ratificación. En lo que se refiere a los procesos o casos que han sido sometidos que tienen que ver con libertad de expresión, el primer precedente, o el más importante, podríamos decir que es el caso López Lone contra Honduras, donde la Comisión y después la Corte Interamericana consideraron que el hecho de haber iniciado y finalmente pues sancionado a juezas y jueces por pronunciamientos, expresiones que hicieron en el marco de una conferencia universitaria o por comunicados emitidos por la Organización de Jueces a las que pertenecían en contra del golpe de Estado en 2009, pues era una retaliación que estaba protegido por la libertad de expresión y no podía utilizarse pues el proceso disciplinario para sancionar este tipo de expresiones, que la Corte consideró que no solamente pues estaban protegidas por la Comisión, sino que además eran un deber de los jueces atendiendo a la Declaración Americana, que imponía el deber de defender la democracia. Pero fue más recientemente, en 2019, que ya en un contexto, digamos, no de golpe de Estado, sino en un contexto distinto, que la Corte ya analizó cuál es la modulación que debe de tener la libertad de expresión de jueces y jueces, que es el caso Urrutia Labreux contra Chile. Este caso trata sobre un proceso disciplinario que culminó con una sanción de amonestación para un juez que hizo un trabajo académico que remitió a la Corte Suprema de Justicia criticando actuaciones sobre el Poder Judicial en general en el régimen militar y en la dictadura, y pues finalmente pues terminó con esta amonestación por ese trabajo académico. La Corte Interamericana señaló que pues se tenía que analizar esto pues como una restricción a la libertad de expresión,
y analizar, digamos, las restricciones que están en el artículo 13.2 de la Convención, que son que las restricciones deben de estar en ley, deben de responder a un fin permitido por la Convención Americana y ser necesarias en una sociedad democrática, para lo que se debe analizar los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Es muy importante que la Corte Interamericana, al aplicar este test, reconoce que efectivamente un fin legítimo para restringir algunas conductas y expresiones de los jueces se traduce en garantizar su independencia e imparcialidad. Entonces, estas restricciones son permisibles, pero pues debe de analizarse la compatibilidad con la convención en cada caso, teniendo en cuenta el contenido de la expresión y las circunstancias específicas del caso. Concretamente, la Corte señaló que específicamente en el caso del señor Labreux, pues el hecho de que hiciera un trabajo académico que era sobre un tema general, no se pronunciaba sobre un caso en específico, pues no afectaba de ninguna manera su imparcialidad y su independencia, y la sanción había sido desproporcionada, sumado a que la causal que se le aplicó, que era una causal que sancionaba en toda manera atacar al Poder Judicial, pues era bastante amplia y también contraria al principio de legalidad. El segundo de los desarrollos es el que tiene que ver con los juicios políticos. En 2001 ya la Comisión envió a la Corte el caso del Tribunal Constitucional contra Perú, donde fue como la primera aproximación del sistema interamericano en relación con este tema, pero de manera más reciente, en los 2 últimos años, pues la Corte analizó el caso Rico contra Argentina y Ríos Ábalos contra Paraguay, donde estableció una serie de parámetros que son bastante importantes. El primero de ellos es que son aplicables en la sustanciación del juicio político las garantías del debido proceso, señalando que si bien no le son exigibles a las autoridades distintas a las judiciales las garantías propias de un órgano jurisdiccional, deben de cumplir con aquellas destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria. En segundo lugar, específicamente respecto del juicio político contra autoridades judiciales, la Corte Interamericana señaló que más que razones basadas en la pertinencia, la oportunidad o la conveniencia política, debe de operar con sujeción a criterios jurídicos, es decir, en el sentido de que se analice la acreditación o no de una conducta imputada y si dicha conducta encuadra o no en alguna causa. Algo muy relevante de esta sentencia es que la garantía la garantía de independencia de la judicatura, según lo señaló la Corte, impone que el juicio político no pueda fundamentarse o sancionar a los jueces por las decisiones que hayan dictado, digamos, en el propio ejercicio de su función, en el entendido de que tampoco, pues, por sus votos, sus opiniones, con la excepción de que se traten de infracciones intencionales o comprobada incompetencia, que es lo que señala la Corte, y pues son, digamos, bastante importantes estos criterios. La Comisión ha sido de la posición de que el juicio político pues puede implicar ciertos riesgos, sobre todo la división de poderes, y que por eso es muy importante salvaguardar este tipo de garantías. El último desarrollo pues es el que ya mencionó el comisionado Hernández. No voy a volver a reiterar, digamos, la importancia de las garantías del debido proceso, solamente incorporar la idea de que la comisión analizó también este tema en un informe de solución amistosa en 2007, donde ya el Estado peruano había reconocido a los efectos de ese informe que el proceso de ratificación que se había llevado conforme a los reglamentos vigentes a esa época, pues no incorporaban las garantías de tutela efectiva, particularmente la exigencia de la motivación, que es lo que ya señalaba el comisionado. Tal vez finalizar con esta idea, que todavía hay varios temas que son pendientes de ser abordados y profundizados en la jurisprudencia. Uno de ellos tiene que ver con el análisis de nombramientos de operadores y operadoras de justicia que puedan ser arbitrarios. Todavía no hay un caso específicamente en el sistema interamericano, al menos la Corte no se ha pronunciado a ese respecto. Otro de ellos tiene que ver con las sanciones encubiertas, que es algo que el relator de Naciones Unidas, García Sayán, pues, ha señalado en algunos de sus informes, y son pues sanciones, digamos, o acciones que tienen fines no declarados y que bajo una apariencia de legalidad pues buscan algún otro tipo de sanción o afectación a los jueces. Por ejemplo, trasladarlo de un tribunal a otro que no sea de su especialidad o lejos de su residencia,
quitarle el apoyo administrativo, aumentar la carga de trabajo, o también algunos casos relacionados con separaciones colectivas, por ejemplo, argumentando la necesidad de una reorganización del Poder Judicial. Están los casos ecuatorianos que mencionaba, pero es un aspecto que puede todavía profundizarse en la jurisprudencia del sistema, o bien ataques a los operadores de justicia por medios de comunicación o los discursos de altas autoridades. Sería un poco ese el panorama general. Espero haber contestado la pregunta. Muchas gracias, Úrsula. Muchas gracias, Jorge. Bueno, nos has hecho un valiosísimo recuento y recorrido por la jurisprudencia de la Corte y sobre todo por los últimos aportes. Muy importante destacar el caso López Lone y el derecho a defender la democracia de los jueces y también el ejercicio de la libertad de expresión por los operadores de justicia, que es un tema muy actual actualmente en el Perú. Bueno, ahora quisiera de la mano de nuestra siguiente invitada, panelista de Cruz Silva, conocer también cuáles son los desafíos actuales en el Perú en materia de independencia judicial. Hemos pasado por momentos fuertes, como lo decía al inicio de esta moderación, incluso cambios constitucionales. Yo creo que la justicia en el Perú hay un antes y un después definitivamente en los últimos años, hay cambios estructurales y quisiera conocer también su opinión sobre cuál es la agenda, cuáles son los desafíos que todavía persisten en esta materia. Adelante, Cruz. Muchísimas gracias, Úrsula. Por supuesto, encantada de compartir el panel con tal excelentes expositores. Por mi parte voy a tratar de responder esta pregunta que me parece central, además porque el sistema de ratificación, o como se le conoce actualmente, evaluación del desempeño, es un sistema de evaluación que no es conocido como debiera ser por parte de toda la ciudadanía. Nosotros desde el Instituto de Defensa Legal hemos tratado de hacer esa difusión, no obstante es súper importante que en espacios como este quede absolutamente claro. Y quisiera un poco comentar sobre la naturaleza misma del proceso inicialmente llamado ratificación y que posteriormente a través de, por ejemplo, la ley de carrera judicial o incluso el reglamento, previamente a esa ley orgánica que ya había expedido el ex Consejo Nacional de la Magistratura, comienza a denominar evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño no ha sido formulada con los últimos cambios normativos como un procedimiento disciplinario. En efecto, hay grandes diferencias entre ambos tipos de sistema. En el procedimiento de evaluación del desempeño se determina cierto plazo en que la magistratura ha desarrollado sus funciones y en base a ámbitos de ese desempeño, de esa función, se plantean algunos criterios para hacer una evaluación respecto de, por ejemplo, la calidad de las sentencias, la calidad de la gestión, la calidad del orden del despacho, entre otras cosas. La producción no solamente jurisdiccional, sino también la capacitación y el nivel académico que durante esos años ha alcanzado el juez, la jueza o el fiscal. El procedimiento disciplinario, por el contrario, o a diferencia, trata sobre la investigación de una conducta previamente identificada en la norma como violatoria de deberes funcionales de la magistratura y que genera una investigación disciplinaria. Esta naturaleza distinta del proceso de ratificación ha sido bastante interesante porque con el paso de los años no solamente ha demostrado lo difícil que es evaluar el desempeño de la magistratura, sino también lo importante, si es bien llevado, que va a significar para incluso la ciudadanía. Y aquí me explico. Los procesos de ratificación o de evaluación del desempeño han permitido que, por ejemplo, la justicia o cómo es que se desempeñan los magistrados pueda ser más abierta a la ciudadanía, algo que tradicionalmente no era muy conocido. Posteriormente, a través de, por ejemplo, participación como presentación de observaciones o de respaldos en ese proceso de evaluación del desempeño, mostrando, por supuesto, de por medio, por ejemplo, casos de que el juez o la jueza o el fiscal trabajó debidamente porque motivó debidamente una sentencia de alto interés público o gestionó debidamente bien un proceso. Esto permite que la ciudadanía pueda presentar también sus consideraciones.
Es por esto que, por ejemplo, en el año 2004, el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia del caso Jaime Amado Álvarez Guillén, no solamente marca la distancia, teóricamente hablando, de un precedente anterior, el caso Almenara Bryson, donde en efecto se señalaba indebidamente e inconstitucionalmente que la ratificación era un voto de confianza y que estaba bien que no sea ni motivado, ni informado, ni debidamente público. El caso del 2004, el Tribunal Constitucional cambia este precedente, hace un overruling e identifica incluso algunas finalidades de este proceso administrativo de evaluación del desempeño. Por ejemplo, indica que renueva el compromiso y la responsabilidad de la magistratura, que dicho sea de paso es contracara de la independencia, focaliza en lo que es el criterio de la idoneidad, que es acompañado por la buena conducta y el debido desempeño de la función. Seguidamente habla de que es uno de los tantos mecanismos de control que respecto de la magistratura se puede armar. Incentiva, también indica la sana competencia entre los magistrados y las magistradas y fomenta la participación ciudadana. Esto relacionado con el espíritu democrático y transparente que la administración del sistema de justicia es importante que tenga en un Estado democrático de derecho, porque se debe a los ciudadanos y las ciudadanas que van a buscar dar contenido eficiente a su derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Esto es bastante interesante, porque si bien a nivel nacional han habido estos avances, el cambio del precedente Almenara Bryson, el aporte que dio, dicho sea de paso, el caso de magistrados no ratificados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el acuerdo de solución amistosa que hubo, la posterior ley orgánica de la ley de carrera judicial en el año 2008 y posteriormente la ley de carrera fiscal en el año 2015, no solamente nos habla de algunos pasos hacia adelante para fortalecer este sistema de evaluación del desempeño, diferente a los procedimientos disciplinarios, sino que además también ha presentado importantes retos que es importante darle ojo y poder sentarnos para poder identificar cuáles son sus consecuencias y cuáles son algunas alternativas de solución. Particularmente, por ejemplo, algunos de esos efectos son los siguientes. Si se tiene un sistema de evaluación del desempeño por temas, por criterios objetivos, por estándares, cuya consecuencia para los peores de los casos, para los peores resultados, es la separación de la carrera judicial o fiscal, si se tiene este sistema en un ente externo, el ex Consejo Nacional de Magistratura o actualmente la Junta Nacional de Justicia, se crea un sistema que está a la par de los procesos de identificación de metas y evaluación de logro de metas de cada institución. Si es que estos dos sistemas no conversan, no intercambian información, no se dan la mano para unificar o retroalimentarse de algunos conceptos de cumplimiento de metas y de buen desempeño funcional, lo que termina generando es un doble sistema que encuentra el punto más débil justamente en el juez, la jueza o fiscal, que se encuentra sometido a esos legítimos procesos de evaluación del desempeño, tanto institucionales como externos, que del Consejo Nacional de Magistratura o de la Junta Nacional de Justicia. Otros problemas que se han identificado son, por ejemplo, la dificultad que es para cada convocado o convocada el poder recabar la información que dé sustento a la evaluación del desempeño. Sentencias, procesos que tienen que ser sometidos a la evaluación de la gestión de los procesos, es un poco complicado si es que no se tiene una plataforma, por ejemplo, informática, donde ya se encuentre toda esta información, o no se le vuelva a pedir a los magistrados y las magistradas información que ya se debiera tener en el Estado. Este sistema de gestión de la información es un debe y es un reto histórico que lamentablemente el día de hoy todavía sigue vigente y sigue causando estragos de estrés. Hay algunos magistrados, por ejemplo, que han tenido que pedir vacaciones, licencias para poder dedicarse y prepararse recabando la información que va a ser evaluada finalmente en este proceso de evaluación del desempeño. Otro problema, otro reto pendiente es, por ejemplo, que hay todavía algunos criterios de evaluación que no han terminado de definirse de la mejor manera. Por ejemplo, la carga procesal. ¿Cuál es la carga procesal estándar y cuál es la carga que, de acuerdo a cada distrito y realidad judicial o fiscal, recursos humanos, recursos materiales,
y ahora que estamos en medio de una pandemia, el incremento de la carga, ¿cómo es que esto se mide de acuerdo a estas particularidades geográficamente en nuestro país? Y finalmente, mejorar muchísimo más la motivación de la ponderación que finalmente termina en una decisión de no ratificación. Actualmente, con todos estos antecedentes, se ha planteado la suspensión del proceso de ratificación o la mejora. Creo que va a ser importante poder definir cuáles son los aportes de este proceso de evaluación del desempeño para un sistema como el peruano, donde se ha constitucionalmente identificado una evaluación externa al Poder Judicial y al Ministerio Público, por también historias de no adecuadas evaluaciones internas por parte de los propios organismos, y eso no es un secreto, ¿no? Y otro punto de debate es si se reincorporan o no los magistrados no ratificados, que de acuerdo a la sentencia Cuyolabi es un tema importante de poder debatir. Muchísimas gracias, yo dejo aquí mi intervención, por supuesto abierta a los comentarios y la retroalimentación. Muchas gracias, Cruz. Vamos entonces a dar un espacio para plantear algunas preguntas que han salido del público. Muchas de ellas tienen que ver con el proceso de ratificación y con los alcances de la sentencia del caso Cuyolabi. Hay también preguntas, digamos, más de opinión, pero pues yo en este punto sobre si debería o no debería eliminarse, pero yo creo, y quiero ser muy clara en esto, nuestros panelistas, pues ellos nos pueden decir cuál es el estado de los estándares, pero creo que es mejor que nos limitemos a las cuestiones objetivas. Entonces, quizá un poco reformulando cuál es la interrogante que está detrás. En este caso de la sentencia Cuyolabi de la Corte Interamericana, la sentencia condena al Estado peruano por la forma en cómo se llevó a cabo esta ratificación de esta persona operadora de justicia, que es la víctima del caso. Y hay una duda sobre si la sentencia ha declarado que la institución de la ratificación debe ser eliminada, o si ha condenado al Estado por la violación de las garantías en ese proceso de ratificación. Entonces, esto es una cuestión de cuáles son los alcances de este fallo, que creo que quizá puede ser aclarado quizá por Jorge o por el comisionado. Y otra pregunta que me parece interesante que le ha planteado el doctor Luis Pázara, que creo que es uno de los desafíos también del sistema tratar estos temas, pero tiene que ver con aquellos magistrados o operadores de justicia que son nombrados de forma irregular, ¿no? Hay varios casos en la región donde no se siguen los procesos, se nombran directamente. Esas personas están protegidas por todas las garantías que se derivan, digamos, del principio de independencia judicial o no, ¿no? Quizá quisiera empezar con esa ronda de preguntas. Después voy a hacer una también para Cruz Silva. Adelante. Muchas gracias, Úrsula. Nos has hecho una pregunta muy bien planteada. Creo que es claro que para el sistema interamericano, que el sistema interamericano no entra a cuestionar si es convencional o no el sistema de evaluación o de ratificación per se. Lo que se ha hecho a través de los casos conocidos por el sistema interamericano es ver que se sigan las garantías judiciales en cada uno de los procesos de ratificación de nombramiento. Yo creo que aquí es muy claro que dejarle al Estado, a todo Estado, estas facultades de poder establecer cuáles son las características de sus procesos de evaluación, siempre y cuando, y eso es lo importante, que los procesos de evaluación se realicen acorde a las garantías judiciales. En este caso, el del debido proceso. Si el sistema de evaluación está hecho sobre la base de reglas claras, preestablecidas, si existen además la posibilidad de
tener el acceso a un nivel de apelación y de revisión de un caso. Entonces estarán cumpliendo con las garantías mínimas judiciales para que ese proceso sea apegado a derecho. Entonces eso es el entendido, de nuestro entendido de cómo se aplica este caso. Pero repito, no hay una observación directa al proceso de evaluación o de ratificación per se. Muchas gracias, comisionado. Hay una duda también, y quizás quizás Jorge lo podría aclarar también por haber sido coordinador del área de medidas cautelares. ¿Se puede a través de una medida cautelar suspender los procesos de ratificación, una medida cautelar del sistema interamericano? Gracias, muchas gracias por la pregunta. Bueno, los requisitos para otorgar una medida cautelar tienen que ver con una situación de gravedad, de urgencia y de riesgo de daño irreparable. Fundamentalmente, la Comisión pues, ha considerado cuando está en riesgo la vida, por ejemplo, la integridad personal, y es totalmente irreparable, es decir, no hay una manera de restituir en caso de que esta situación de gravedad se materialice. Cuestiones vinculadas en general con debido proceso, ¿no? O incluso algunas restricciones a la libertad no han sido tratadas por la Comisión a través de medidas cautelares cuando ha considerado que hay posibilidades de restituir este derecho. Entonces, si se trata, digamos, de procedimientos donde en el propio ámbito interno hay recursos, o incluso el propio sistema interamericano puede llegar a dar una respuesta reparatoria, pues no sería en principio un asunto que la Comisión analizara en medidas cautelares. Al momento no identifico ahora algún precedente en ese sentido, y ha sido fundamentalmente a través del sistema de peticiones y casos que ya explicaba el comisionado relator, el caso Cuyalabi, donde el sistema interamericano se pronunció al respecto. Muchas gracias, Jorge. Leo aquí algunos comentarios que vale la pena resaltar. Muchos son, intuyo, de operadores de justicia y jueces que opinan sobre el proceso de ratificación o la evaluación, digamos, a las que son sometidos, y creo que vale la pena comentarlos. Dice, por ejemplo, las evaluaciones de productividad son meramente cuantitativas, la recolección de información paraliza a veces el juzgado, ¿no? Entonces, me parece interesante mirar también el proceso de ratificación desde, o sea, construir, digamos, un cuerpo de estándares alrededor de las evaluaciones que también tengan en cuenta criterios de razonabilidad, por ejemplo, sin que eso implique que la ratificación, que la evaluación en sí misma sea más bien contradictoria con las garantías del debido proceso. Quisiera también traer a colación un párrafo de un informe que hizo la Relatoría Especial de Naciones Unidas hace algunos años, señalando que los requisitos y las garantías que se derivan de la imparcialidad y la independencia no solamente existen en beneficio personal de los jueces, sino de los usuarios de los tribunales como parte de su derecho a acceder a un juicio imparcial, y por lo tanto, si las garantías de independencia son privilegios concedidos a los jueces y a los fiscales para beneficiar a los ciudadanos, resulta ilógico que se establezcan mecanismos, resulta lógico que se establezcan mecanismos para verificar que esos privilegios se usen de forma correcta y que su propósito no se desvirtúe. Es decir, que la independencia o digamos, las garantías de mayor estabilidad que tienen jueces y funcionarios respecto de otros funcionarios públicos, jueces y fiscales respecto de otros funcionarios públicos que son reforzadas y que son mayores, tienen una contrapartida con la responsabilidad de utilizar esas garantías, no para beneficio personal, sino para, digamos, promover garantizar un mayor acceso a la justicia de los ciudadanos. Aquí hay una pregunta para la doctora Cruz Silva. Dice si nos puede comentar algunos casos de magistrados que hayan salido por evaluación de desempeño y no por evaluaciones y de sus instituciones.
Y otras preguntas también, si la Corte ha señalado cuál es el tipo de información que se puede pedir en un proceso de ratificación, por ejemplo, información patrimonial detallada sobre la intimidad personal, ese tipo de información. Empecemos por Cruz. Muchas gracias, Úrsula, y agradezco también, por supuesto, la pregunta. Hay diversos casos, por supuesto, si comparamos el número de los magistrados o magistradas no ratificadas frente a los ratificados, vamos a ver que la proporcionalidad es bastante diferente, ¿no? Es muy poco en comparación con quienes han sido convocados. Y en esos pocos resaltan diversos casos que han tenido una especial gravedad. Son los casos, por ejemplo, del ex juez supremo Robinson González. Estoy hablando de casos que están yendo aproximadamente del año 2011 hacia adelante, es decir, a partir de los cambios normativos mencionados y jurisprudencial también. Y en el caso concreto, por ejemplo, del ex juez supremo Robinson González, la no ratificación, que en ese momento estuvo a cargo por el ingeniero Gonzalo García Núñez, se sobre todo motivó en la calificación alcanzada por la calidad de motivación de 3 sentencias propias, que dicho sea de paso, la calificación y el contenido de esas resoluciones fueron expuestas a la entrevista pública de ese proceso de evaluación del desempeño. Lo que llamó la atención, sin duda, era cómo es que un magistrado con este tipo de motivación de resoluciones supremas no había sido identificado por el órgano interno de evaluación del desempeño del propio Poder Judicial, ¿no? Y particularmente creo que, en cierta forma, la creación de un órgano externo para la destitución, para la evaluación del desempeño o el nombramiento de magistrados, se debe, en cierta forma, a ello, ¿no? La historia en el país que ha tratado de acuerdo a nuestras particularidades, identificar un sistema de control que pueda ser eficiente para con estos casos. Otro caso, por ejemplo, son de algunos jueces de la Corte del Callao. Recuerdo particularmente el caso del doctor Gastón Soto Molina, que en efecto fue no ratificado, entre otras cosas, por promover un habeas corpus que dio libertad a un narcotraficante que posteriormente amenazó de muerte a la procuradora antidrogas Sonia Medina. Casos, digamos, de relevancia, ¿no? Y de gravedad. Y otro caso que recuerdo mucho, que fue también bastante informado por Save the Children en el país, fue de una corte, de una sala de la corte, integrantes de una sala de la corte, si es que no me equivoco, de Huánuco, en efecto de Huánuco, relacionado con indebidas motivaciones que promovían la impunidad en casos de violación sexual de menores de edad. Entonces la pregunta, por supuesto, del mínimo común era cómo es que estos casos tuvieron que llegar hacia la instancia externa y no pudo ser depurado, identificado previamente por las propias instancias de control, tanto de evaluación del desempeño como, tema aparte, el control disciplinario, ¿no? Entonces, esos son algunos casos que se han identificado como de desempeño grave, que han motivado la separación, en estos casos concretos, motivada de estas personas. Y en efecto, pues, esos casos también fueron importantes para identificar y decir a la magistratura que este desempeño no puede continuar, y responde también al derecho y la necesidad que tiene la ciudadanía de tener una magistratura responsable e idónea para ejercer el cargo, sobre todo en casos tan sensibles como los mencionados. Gracias, Cruz. Voy a hacer una última ronda de preguntas, una muy general para el comisionado Hernández. Usted, cuando fue relator de Perú, estuvo muy al pendiente de todos estos cambios institucionales y de la creación de la Junta Nacional de Justicia, y de hecho hubo una audiencia pública de la comisión donde la Junta Nacional de Justicia también presentó algunos avances. ¿Cómo se ve desde el sistema la situación de la justicia en el Perú después de estos cambios? ¿Cuál es su apreciación general? Muy positiva. Venimos de una situación de crisis a partir de las filtraciones que hubo y que dio lugar a la extinción del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura,
y que pasó además por un proceso constitucional muy importante. Se llevó a través del referéndum para la creación de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, esto fue un signo muy positivo emprendido por el Estado peruano, entonces el presidente Vizcarra, y que tuvo el propósito de refundar el órgano rector de la judicatura. A partir de ahí, sabemos, la Junta Nacional de Justicia se dio a la tarea de redactar su propio reglamento, dotarse de su propio reglamento y establecer entonces todos los lineamientos para llevar a cabo los procesos de ingreso, de evaluación, de separación de la carrera judicial y de los fiscales. Esto significó entonces el establecimiento de una base normativa sólida, de avanzada. En las reuniones que tuvimos, supimos del interés de sus miembros de poder llevar a cabo sus procedimientos acorde a los más altos estándares internacionales de debido proceso, con el propósito de que sus decisiones estuviesen debidamente fundadas y motivadas. Si puedo leerlo desde una perspectiva del sistema interamericano, lo que se busca es que todos estos procesos al interior de la Junta Nacional de Justicia sean acordes a estándares interamericanos y no deriven en un caso ante la Comisión y más adelante ante la Corte. La medida que vamos a tener para ver el éxito del trabajo de la Junta Nacional de Justicia será precisamente cuando estos procesos sean resueltos en sede interna de manera satisfactoria. Entonces, creo que esto es un muy buen referente para la región de cómo el Estado peruano se dio a la tarea de refundar su órgano de administración de justicia, de administración de la magistratura, para ser exactos. Muchas gracias, comisionado. Una pregunta para Jorge que tiene que ver con cuál es el procedimiento de seguimiento del cumplimiento de las sentencias de la Corte, ¿no? Si nos puedes explicar un poco en qué consiste, cada cuánto tiempo ocurre, ¿no? Y si en esta instancia de seguimiento también quiénes pueden participar y si estos temas de saber si es que cuáles son los alcances de la sentencia pueden ser planteados. Gracias, Úrsula. Una vez que la Corte emite su sentencia, que tiene sus conclusiones y las reparaciones, la Corte da seguimiento a todos sus puntos resolutivos. El Estado está llamado a presentar un informe. La Corte lo pide, en general es un plazo de 1 año a partir de la notificación, donde el Estado pues presenta cuáles son los avances que ha habido en el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la Corte. Para poder emitir eventualmente la Corte una resolución, que es una resolución de seguimiento, donde pues puede señalar que hubo cumplimiento, que hubo incumplimiento, incluso que hubo desacato, ¿no?, de la decisión. La Corte Interamericana pues cuenta también con el informe que proviene de los representantes de las víctimas y las observaciones de la Comisión Interamericana. Entonces, básicamente es desde esa perspectiva que la Corte pues puede dar seguimiento. Ahora, la Corte puede también convocar audiencias de carácter privado o audiencias de carácter público, o incluso puede hacer alguna visita in situ, si así lo considera pertinente. Entonces es todo, digamos, un procedimiento dirigido de manera muy puntual a analizar el alcance de cada una de las reparaciones ordenadas y pues que sea integralmente cumplidas por el Estado. ¿Y podrían en esos procedimientos intervenir, por ejemplo, la sociedad civil o los jueces, sobre todo en la parte, digamos, de las sentencias que tienen que ver con modificaciones estructurales o normativas, o eso tiene que canalizarse a través de alguno de los sujetos ya previstos? Bueno, la Corte Interamericana toma, pues, desde luego toda la información que está a disposición de ella para poder analizar el seguimiento de su sentencia. Sin embargo, pues son las partes las que son requeridas para presentar estos informes o sus observaciones también desde la perspectiva de la Comisión. Uno de los aspectos fundamentales dentro de las labores de la Comisión en este seguimiento es pues presentar también a la Corte Interamericana
la información que recibe en el ámbito de sus mecanismos de monitoreo. Entonces, también la información que recibe la comisión a través de sus audiencias, a través de sus visitas, pues es puesta en conocimiento de la Corte cuando da este tipo de observaciones en relación con el seguimiento de la sentencia. Muchas gracias por esas aclaraciones. Y por último, Cruz, una pregunta para ti. Desde la sociedad civil, ¿no?, a la que tú perteneces, ¿cuál es la importancia, digamos, del proceso de ratificación? ¿No? Tenemos, digamos, dentro de las facultades de la Junta tenemos los procesos de selección y nombramiento, tenemos los disciplinarios y la ratificación como que un poco está ahí en el medio, pero, digamos, ha sido un espacio donde la sociedad civil también ha participado. Entonces, ¿qué significa ese espacio para la sociedad civil, desde tu punto de vista? Bueno, en principio ha significado un espacio donde se ha podido hacer lo que antes no se podía hacer con el Poder Judicial o el Ministerio Público desde sociedad civil organizada. Yo recuerdo mucho que hace unos años se le envió, por ejemplo, una carta pidiendo las propuestas de cambio de postulantes a la presidencia de la Corte Suprema, y en ese momento, ya hace varios años, se nos respondió que no se iban a dar esas propuestas porque no había por qué, y quien lo estaba pidiendo, el Instituto de Defensa Legal, no tenía ningún tipo de legitimidad. Con las ratificaciones, mejor dicho, con los procesos de evaluación del desempeño, se abrió un espacio donde los ciudadanos podían conocer quiénes iban a pasar por evaluación del desempeño, cuáles habían sido la información, esto en la entrevista pública que habían presentado, y cuáles habían sido la calificación y por qué se les daba esos puntajes a cada uno de los rubros del desempeño. Esto para nosotros sirvió mucho, primero para conocer cómo estaba desempeñándose la justicia, conocer qué pasaba en casos de magistrados que habían sentenciado o tomado ciertas decisiones en casos absolutamente sensibles para la sociedad, y también promovió la participación ciudadana en tanto que se permite que la ciudadanía presente ya sea información que visibilice el buen o el indebido desempeño de la magistratura. Fue una apertura de información que antes no había, y que, dicho sea de paso, si bien es cierto, el Poder Judicial y el Ministerio Público muy bien producen y ponen a disposición de la ciudadanía los anuarios estadísticos, es muy diferente ser partícipes o testigos de un proceso de evaluación. Nuevamente, también hemos visto, por supuesto, algunas taras estructurales que es importante ajustar. Lo que nos ha preocupado mucho es de que en algunas preguntas de las entrevistas de evaluación y desempeño habían algunas preguntas relacionadas con una indebida o nula perspectiva de género, y también algunas preguntas basadas desde criterios machistas o incluso a veces hasta discriminadores, o la diferencia en preguntas amplias y debidamente formuladas a preguntas tan irrelevantes como si a uno le gusta cierto tipo de plato típico en el país. Por supuesto, también hemos sido testigos de estos problemas, y por supuesto ante ellos también hay la posibilidad de plantear preguntas y que esto se convierta en un debate público, como lo es la propia administración de justicia, algo que interesa no solamente a jueces, juezas y fiscales, sino también a los ciudadanos y ciudadanas. Eso ha significado para nosotros desde nuestro ejercicio como sociedad civil organizada. Muchas gracias, Cruz. Creo que estamos llegando al final de nuestro evento. Hay algunas preguntas que tienen que ver con casos hipotéticos supuestos que podrían presentarse, y yo entiendo que eso es difícil de contestar. Bueno, lo voy a formular simplemente, las voy a leer por si alguien quisiera hacer un comentario. Si es posible que se viole el principio de independencia judicial por una decisión interna de la justicia constitucional que desconozca una sentencia judicial. Es decir, que la violación a la independencia judicial venga de la falta de obediencia o desconocimiento de una decisión judicial. En abstracto, esa es una pregunta en abstracto. Bueno, varios otros comentarios sobre la importancia de la Convención Americana.
creo que transmiten un poco la expectativa de muchos de nuestros participantes que están aquí conectados, muchos de ellos académicos, jueces, fiscales y también de la alta magistratura, de saber que cuentan con el respaldo del sistema interamericano, de lo importante que es para ellos el seguimiento que se pueda dar a la situación de la independencia judicial en el Perú. Entonces quizá lo dejo allí. Y les agradezco, les pido disculpas que no puedo formular todas las preguntas, pero he tratado de resumirlas de la mejor manera, también para no comprometer, digamos, la opinión adelantada de nuestros invitados, que como sabemos están y laboran en un órgano que todavía tiene casos pendientes por resolver. Entonces quiero agradecerle al comisionado relator Joel Hernández por haberse dado el tiempo. Sabemos que está en un lugar muy lejano, que ya debe ser horas muy avanzadas, y también a Jorge por habernos orientado sobre cómo funciona el sistema y sobre todo por habernos hecho este completo panorama de los estándares internacionales, y por supuesto a Cruz, que nos ha dado la nota de cuál es el pulso local de estas discusiones sobre la independencia de la justicia. Les agradezco a todos, también a nuestros oyentes, al CICAG, al IDL y a quienes están siguiéndonos a través de las redes sociales. Sí, seguiremos seguramente propiciando más discusiones como estas, así que estén atentos. Y bueno, muchas gracias de nuevo.